Hasta Guayaquil, ahí nos acompaña Carlos Vera rápidamente para hablar de algunos temas importantes, por honor al tiempo. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Se dejó de lado el tema de la revocatoria del mandato, hoy viene una nueva protesta, digo la revocatoria del mandato del presidente, viene una nueva propuesta, una campaña hacia la consulta popular, a decirle no a las preguntas o al presidente. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Luis. No a la dictadura que se pretende imponer usando un sistema o un mecanismo democrático, pero con insumos totalitarios. Y realmente no se dejó de lado. La dejó de lado la Corte Cervecera en una sentencia que tengo aquí y que dice en la parte pertinente: esta Corte considera pertinente adoptar como medida cautelar la suspensión de los procesos de revocatoria iniciados y los que se iniciaren en contra de las autoridades de elección popular hasta que la Asamblea Nacional regule el procedimiento y requisitos de la revocatoria de mandato bajo las estipulaciones de la parte resolutiva que se detalla en la sentencia. Y permíteme concluir. Dice la parte resolutiva, y esto para que el CNE entienda que una sentencia no puede ser cambiada por una aclaración, porque luego la aclaración vino y dijo lo contrario, no se suspende nada. La aclaración no puede rectificar una sentencia. Tiene, como dice la palabra o su nombre, que aclararla. Y si ellos querían dar marcha atrás, como trataron de hacerlo, tenían que haber anulado esto y sacado otra. ¿Okay? Por eso fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dice esa parte: se dispone como medida cautelar la suspensión por parte del Consejo Nacional Electoral de los procesos que se encuentren debidamente calificados para revocatoria de mandato a las autoridades de elección popular. La de Correa estaba calificada en el momento que dieron los formatos de formularios para recoger las firmas. Otra cosa que no estaba concluida. Pero lo peor, añade esta sentencia: ojo, es como si yo te dijera, para entrar a tu casa tienes que pedirme permiso a mí. A eso equivale. Las autoridades objeto de revocatoria, cuando la solicitud esté debidamente calificada por el Consejo Nacional Electoral, podrán, en ejercicio de su autonomía de voluntad, solicitar a dicho organismo la suspensión del proceso en base a la presente sentencia. Es decir, la Corte Cervecera transformó en un favor lo que era un derecho de la gente. Y en esas condiciones no cabía seguir. Peor si el 6 de enero el CNE cambió y lo ha admitido, aunque dicen que es constitucional. Aún en el supuesto de que fuera. Según la Constitución y el artículo 117, no se pueden cambiar las reglas de las elecciones un año antes de realizarlas. Y una consulta es una elección, implica elegir. Cambió el reglamento de tal manera que su resultado final era que nos tumbaban 400.000 firmas. Es decir, querían que yo las entregue, sin duda, al ritmo que íbamos a completar el mínimo. Tenían el instrumento legal para tumbarlas y luego se las iban a pasar al patrón. Yo no me presto para que se burlen de la gente que confía en un mecanismo que comenzó con unas reglas y que no podía concluir con otras. Es como que la primera parte del partido de fútbol jugamos con 8, con 11, y al entrar el segundo tiempo el árbitro dice que solo podemos jugar con 8. Una cosa es empezar el partido, como yo siempre lo reconocí aquí, con árbitro vendido, cuando tú me lo preguntaste, y otra cosa es aceptar que el árbitro vendido haga un reglamento adecuado para camuflar su venta. Por eso fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la única instancia que queda frente a la inexistencia de Corte Constitucional, porque jurídicamente no está constituida y se autoprorrogó, y de Corte de Justicia, para un reclamo que va a ser largo, pero que va a ser ejemplar. Pero ¿qué efecto va a tener ir a estos organismos internacionales, como también visitar medios de comunicación en el campo internacional y dar a conocer lo que viene pasando en el país? Y dentro de ese marco, la ciudadanía se hace una pregunta, ¿no? ¿Tuviste o no las firmas que acumulaban el total para el proceso y el requerimiento que quería el Consejo Electoral? Hasta que se suspendió por sentencia el proceso tuve 1.350.000. Lo dije, al ritmo que íbamos estaba previsto que superaríamos el mínimo, que era de 1.570.465. Y lo que querían era eso, que bajo otras reglas se vence el plazo, como según ellos se venció el sábado, está suspendido, declarar fallido el proceso como ya lo han anunciado, tumbar las firmas, descalificarlas, pero quedarse con ellas para que el patrón pueda perseguir mejor a los que se atrevieron, tuvieron la decencia y valentía de firmar, pero en otras condiciones. ¿Y qué ganamos? Primero, que el mundo sepa que en el Ecuador se está tratando de instaurar una dictadura con mecanismos democráticos, cosa que se ha hecho igual que en Venezuela, que haya constancia de recepción de 2 denuncias. Uno, contra la Corte Constitucional por suspender la consulta, lo cual viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos, artículos 23, 8 y 25. Y el más importante, la primera denuncia que se ha presentado por suspender la revocatoria,
La más importante denuncia que se ha presentado contra la consulta, porque viola los artículos 7, 8, 9, 13, 16, 23, 25 y 26. Ayer escuché a la asambleísta Amores decir que van a proceder en igual sentido. Me alegro, porque el contenido de la consulta, a pesar del maquillaje que le hicieron los vasallos de la Corte Constitucional en el afán de satisfacer a su patrón, violan artículos de un tratado internacional que el Ecuador es signatario. Y en ese momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede intervenir siempre y cuando el Estado ecuatoriano lo acepte. La ministra Solís le dijo a CNN el día jueves que aquí no se violaba ningún tratado, que el gobierno estaba seguro respecto a no transgredir ningún convenio y que cree que no habría ningún problema en esto. Los tiempos, como tú sabes, en estos organismos internacionales son muy largos. Esta es una, nos dijeron, de 7.000 denuncias más en la misma condición. Hay 2.000 en trámite, hay 500 en litigio. La respuesta inicial puede demorar entre 2 semanas y 2 meses, pero por eso les pedimos apelar a un artículo que es el 48, numeral 2 de la Convención, que permite en casos de inminente daño, como este de la consulta que se viene ya, según ellos, el 1 de mayo, según el organismo, el 15 de mayo, enviar una misión para investigar si lo que dicen estos 2 ciudadanos es cierto, Roberto López Moreno y Carlos Vera Rodríguez. Hay una nueva propuesta y una nueva campaña. Esa campaña, miramos que le van a decir ustedes no a la consulta, pero hay otras organizaciones y sectores sociales y políticos que se suman a esa propuesta. ¿Se van a unificar en algún momento? ¿Hay esa idea? No es exactamente una nueva campaña porque no hubo una anterior campaña, Luis. No se puede llamar campaña a un anuncio semanal en la revista Vanguardia de 4 o 5 anuncios aislados en diversos periódicos con mínimos recursos que no alcanzaron siquiera para hacer un spot de televisión. Eso sí, espero que lo nuevo sea una campaña coordinando esfuerzos entre quienes tenemos una posición común, que es el no a la dictadura y el sí a la democracia, porque de lo contrario no vamos a ser eficaces. No estoy proponiendo una mesa de unidad, no estoy proponiendo un frente único, pero debe haber una coordinación mínima para que los esfuerzos no sean vanos. Los distintos sectores, sin haber conversado, estamos de acuerdo en que la tiranía no puede seguir, pero eso no va a ser suficiente para resultar eficaz. El CNE es el mismo organismo vendido que posibilitó fraudes en abril del 2009, que le quitó votos a quien quedó segundo y se lo sumó a quien quedó primero para que no haya segunda vuelta que debió haber habido, que está permitiendo ya propaganda por la consulta con una papeleta en la cual claramente se vota positivamente por el sí y que ahora recién se acuerda de que hay normas y nunca va a amonestar a nadie. Con esa clase de autoridades no puede haber elecciones transparentes y limpias como lo exige la Constitución y como lo garantiza la Convención Americana de Derechos Humanos. Hay de por medio un nuevo partido político, Carlos. La gente que se agrupó en la revocatoria, estamos de acuerdo en organizarnos en el movimiento que antes estábamos impulsando, que es Evolución Democrática. Tuve ya una primera reunión el viernes, concurrieron más personas de las que antes acudían como voluntarios para recibir formularios y recoger firmas. Tengo otra reunión hoy día en Quito a las 7 de la noche y vamos a proseguir con ese nuevo reto que significa ponerle un dique a la dictadura ahora. Si no, el 2013 va a ser muy tarde, aunque, según han dicho Camacho y Simón, y si no lo hubiera leído, no lo hubiera creído, la revocatoria que yo propuse queda fallida el sábado, pero otro puede comenzar un nuevo proceso. Camacho dijo textualmente su cónyuge, su amigo íntimo, su vecino. La Constitución no dice eso, aunque a mí me conviniera. Solo se puede proponer una revocatoria en un periodo contra un funcionario, y si según ellos esto está fallido, no cabe uno nuevo. Entonces, o no conocen la Constitución, o la interpretan mal, o quieren engañar a su gente, o finalmente es lo que ocurre en la realidad. Ellos hacen la Constitución cada día al antojo del dueño. ¿Qué se viene de aquí a futuro entonces? En mi caso, voy a seguir haciendo política. Yo me siento orgulloso y no derrotado. Derrotado estuviese si hubiesen habido la revocatoria y hubiese ganado el no y hubiese perdido el sí, que es lo que estábamos impulsando en ese momento. No nos dejaron entrar al partido, ni siquiera pudo comenzar el juego. Nos eliminaron los jugadores antes de hallarnos siquiera en la cancha. Y en el evento de que hubiese sido esto un fracaso, yo desde el principio le dije al comercio a ustedes, la culpa era mía. Estaba dispuesto a admitirlo como una lección, un aprendizaje, un inicio, un comienzo. El encuentro ha quedado postergado para cuando hayan condiciones igualitarias que permitan en verdad una lid
democráticas. Ellos están felices por haberse burlado de la gente, cambiando con su CNE 45 días antes las reglas y manipulando su corte cervecera para que suspenda la revocatoria cuando sabía que la podían perder, porque cerca de 40% quería firmar, pero si se daba el evento cerca de 60% quería votar porque se vaya. Están disfrutando un triunfo pírrico y momentáneo nada más. Muy bien, Carlos Vera, desde la ciudad de Guayaquil, gracias por acompañarnos. Hemos despejado ese tema importante que se ha hecho y se ha difundido a través de los medios de comunicación. Vamos a un corte comercial y retornamos junto a ustedes desde la ciudad capital con nuestro siguiente invitado, Rodrigo Collaguazo, él es del Seguro.